Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo está iglesia, pueblo de Dios? El día de hoy doy gracias a Dios por permitirme darme este tiempo para poder hablar la palabra de Dios. El tema de hoy se llama Antes del arrebatamiento, ¿cómo está tu fe? Bueno, antes de empezar, hacemos una pequeña oración para que sea Dios quien nos guíe. Cerramos los ojos. Mi Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre amado, Señor, me presento ante tu presencia, Padre bendito, para que seas tú quien guíes este tiempo y seas tú, mi Señor, quien guíes y me des tus palabras, Señor, para hablar a tu pueblo. Todo sea para la gloria de tu nombre, por siempre y para siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el día de hoy este tema es muy importante para nosotros, para la iglesia, porque nosotros vivimos por fe. Como dice la palabra, el justo por fe vivirá. Entonces, ¿qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, ¿cómo es que vamos a desarrollar esa fe que Dios ha puesto en nosotros, en cada uno? Porque Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe diferente. Entonces depende de uno cómo hacemos crecer esa fe. A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia todos los días y escudriñamos la palabra de Dios, vamos a desarrollar esa fe a la cual Dios le agrada. Porque a Dios le agrada al justo cuando tiene esa fe. Entonces nosotros debemos estudiar la Biblia todos los días, darnos siempre un tiempo. Todo depende de nosotros, de poner esas ganas, esa voluntad para tener esa fe. ¿Y qué nos dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, en su Biblia? En Reina Valera, a ver si todos tienen, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Ve? Dice acá bien claro: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si nosotros perdemos la fe, no vamos a agradar a Dios. Y en estos últimos tiempos, ¿cómo se encuentra tu fe? ¿Se ha decaído? ¿Te has dejado llevar por los comentarios negativos, que inclusive puede ser está dentro de tu familia o amistades, que han querido hacerte dudar de tu fe? Entonces, si tú dudas, no vas a agradar a Dios, no puedes retroceder. Entonces tenemos que ser firmes. Por eso tenemos que estudiar la palabra, alentarnos, animarnos, escudriñando la Biblia y ponernos la armadura de Dios, que es la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice Hebreos 11, capítulo 6? En Hebreos 11, capítulo 6, el Señor nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué bonito, qué claro, acá el Señor nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si tú tienes fe, tienes que creer y darte cuenta que vas a ser premiado porque buscas a Dios, porque tu fe te va a hacer ver cosas grandes, cosas que tú no imaginabas solamente por tu fe. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso nos dice el Señor. Si clamamos a Él, el Señor nos va a responder y nos va a hacer ver cosas grandes y ocultas que nunca hayamos visto, que no conocemos.
Por eso esa fe se mueve también a través de nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos todos los días, cuando nosotros pedimos algo al Señor y creemos ya que va a ser hecho, se va a manifestar. Y no tienes que tener ni un poquito de duda, porque si tú tienes un poquito de duda, se rompe tu fe. Porque en la fe no debe haber duda. Un ejemplo, por ejemplo, si tú te vas de viaje y sabes que vas a irte y tu casa se va a quedar sola, te vas a ir con la preocupación de que alguien te entre a tu casa y te la roben. En cambio, si tú confías en alguien que sabes que esa persona es capaz de cuidar bien tu casa cuando tú no estás, entonces tú le entregas las llaves de tu casa a esa persona confiable y le dejas que esa persona cuide tu casa. Entonces tú puedes viajar tranquilo, porque sabes que está cuidando a una persona de confianza que sabe cuidar muy bien y no te vas a preocupar. Entonces tú vas a viajar ya no pensando, que van a entrar los ladrones, porque sabes que has dejado a una persona de confianza que va a cuidar muy bien, a diferencia cuando no se lo dejas a nadie. Bueno, algo parecido sucede cuando nosotros confiamos en Dios. Si nosotros confiamos en el Señor y le dejamos a Él una carga, un problema, una preocupación, ya debemos confiar en ese momento de que va a estar hecho, de que va a ser todo bien y no preocuparnos ya. Si ya tú has orado y tú ya le has pedido al Señor esa petición que tú estabas esperando, esa respuesta, dalo por hecho que ya se va a hacer así. ¿Por qué? Porque estás confiando en un Dios todopoderoso. No tienes que preocuparte. Si tú oras a Dios y le encomiendas algo, le dejas tus cargas, tus preocupaciones al Señor, después de orar, y sigues preocupada, entonces no estás confiando en el Señor, porque estás preocupándote, porque estás teniendo duda. Entonces esa desconfianza no va a hacer que se manifieste la fe. La fe tú tienes que creerla como ya un hecho que ya va a suceder, así como lo crees. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un problema de salud y tú crees que el Señor te lo puede curar y oras y dices, sí, el Señor me va a curar todo, pero después estás pensando, quejándote, estás pensando ver al médico, entonces tu fe no se va a manifestar porque estás dudando. La fe verdadera no crea duda ni preocupación. Entonces tienes que confiar en Dios. Es un Dios todopoderoso, que Él todo lo puede y para Él no hay nada imposible. Entonces, como dice, ¿no?, en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que es necesario tener esa fe. Ahora, con Cristo es más que suficiente. Si tú tienes a Cristo, cuando vino Jesucristo acá a la tierra y curó a los enfermos, sanó, resucitó hasta a los muertos. Entonces, Jesús nos enseñó mucho de Él, cómo hacía las cosas, a través de las parábolas, nos ponía ejemplos, todo. Entonces, todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó está acá en la Biblia. Entonces no debemos dudar. Y Jesús mismo nos lo dijo. Todas las cosas que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer. Y todo lo que hagamos lo pidamos en su nombre. Todo lo que pidamos al Padre, lo pidamos en el nombre de Jesús. También cuando llegan, por decir, las plagas, las enfermedades, las pandemias, todo, ¿qué dice el Señor? En Salmo 91:10 dice, el mal no te tocará, ni plaga alguna tocará tu morada. Si tú escudriñas la Biblia y crees en la promesa de Dios, así va a ser. Porque el Señor acá lo dice, el mal no te tocará, ni plaga alguna tocará tu morada. Salmo 91:10. Entonces, si tú lo crees, así va a ser. Esa es la fe. Ahora, espera en Dios y Él hará. ¿Qué dice en Salmos 37:5? En el Salmo 37:5 dice así,
encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, cuando te dice acá la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, quiere decir que nosotros debemos confiar todos nuestros proyectos, todos nuestros planes, todas las cargas, todo a Dios, a nuestro Señor. Y confiar en Él, y Él lo va a hacer. Esa es la fe, cuando tú le crees a Dios. ¿Y qué dice en Romanos capítulo 4, versículo 17? En Romanos capítulo 4, versículo 17. Acá lo tengo, Romanos. En Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Así dice la Biblia, que llama a las cosas como que no son, como si fuesen. O sea, si tú estás pidiendo a Dios por una sanidad de alguna enfermedad que tienes, entonces tú ya tienes que creer que estás sanada, aunque todavía no lo estés, pero esa es tu fe, hacer que las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si tú crees que el Señor te ha sanado, pues así va a ser. Tú ya estás viendo, quizás Dios puede sanarte instantáneamente o quizás se tarde unos días, pero te va a sanar, porque esa es tu fe, es la voluntad de Dios. Y siempre la voluntad de Dios va a ser buena y perfecta para nosotros. Entonces, es importante siempre cultivar esa fe, cuidar esa fe, ¿no? No aceptar las derrotas por decir, ay, yo no puedo, ay, no, está mal, es imposible. Entonces, ¿dónde está tu fe? La fe mueve montañas. Ahora, ¿qué dice Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 23? En Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos. Versículo 23 de Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este es bien fuerte y claro a la vez. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Acá dice todo, ¿eh? No dice que algunas cosas le van a ser posibles. Entonces, si tú crees, eso que tú crees, así va a ser. Por ejemplo, hay algunos hermanos cristianos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, que dicen no, que va a ser, que tenemos que pasar por los juicios, por las pruebas, por la copa de la ira y todo. No, que la iglesia tiene que pasar por todo eso. Entonces, así va a ser como ellos dicen, porque esa es su fe que ellos tienen. Porque acá Jesús nos dice, al que cree, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En cambio, yo creo en el arrebatamiento, yo sí creo. Entonces, así como yo creo va a ser, porque esa es mi fe. Entonces, muchos dicen, no, que explican varios versículos de la Biblia, que así tiene que ser. Pero la Biblia hay que escudriñarla. Hay que leerla toda, no solamente ese pedacito. Lean desde Génesis, paso por página, hasta que lleguen al Apocalipsis. Ahí van a entender mucho y solitos se van a dar cuenta. Yo vengo de una religión católica, yo era católica antes. Y las costumbres que enseñaban y todo, solito se me fue quitando las creencias que yo tenía estudiando la Biblia. A mí nadie me dijo, quita esas imágenes de tu casa, porque a Dios no le agrada. Nadie me dijo. Yo solita, cuando lo leí, dije,
Si Dios es espíritu y quiere que le adoremos, oremos en espíritu y en verdad, porque tengo imágenes. Yo cuando me casé con mi esposo, nos casamos, me regalaron la Santa Cena, el corazón de Jesús, todo eso. A mí me parecía muy bonito, todo, y tenía todo, en todo sitio había cuadros, porque no sabía. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia, me di cuenta que eso no es necesario, porque a Dios lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad. No necesitamos imágenes. Eso me di cuenta estudiando la Biblia. Mientras no leas la Biblia no te vas a dar cuenta, así alguien te lo diga. ¿Y cómo es que tienes fe? Estudiando la Biblia. ¿Cómo es que comienzas a vivir una vida, como se dice, los tímidos no entrarán al reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, los tímidos? Yo antes era tímida y yo decía, ay no, que voy a hacer eso, no. Pero después cuando dije, no, yo quiero heredar el reino de Dios, no, a un lado la timidez, yo tengo que hablar, predicar la palabra. Entonces solito, conforme vas estudiando la Biblia, te vas a dar cuenta, se te van a ir quitando varias creencias, costumbres. Apuesto, si alguien te lo dice un hermano o una hermana, no vas a hacer caso. Por ejemplo, yo tengo amistades católicas, también, familiares así. Yo no puedo ir a decirle, oye, no creas en eso, no vota eso, no vota esas imágenes, esos santitos, eso, porque no, porque le voy a herir en sus sentimientos, sus creencias. Lo único que le puedo enseñar es de la Biblia lo que dice acá la palabra. Ya depende de ella darse cuenta que no está haciendo las cosas bien. Y solita se va. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, no nosotros. Entonces, hay muchos hermanos que dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Eso vota, les gritan, les hacen... No, peor la gente se asusta y peor no va a escuchar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que saber llevar la palabra con amor. Solito ya la gente se va dando cuenta conforme vaya estudiando la palabra, conforme le vayas enseñando. Y también, ¿qué nos dice en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20? Dice, de cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Así es la fe. Es la fe. Miren, les voy a contar un pequeño anécdota, experiencia que me pasó hace años. Ya era cristiana ya. Yo tenía que entrar a trabajar y tenía mi celular y mi casaca. Entonces, como yo estaba en eso de llevando una agenda de las actividades que tenía que hacer por mi trabajo, justo se me pararon al frente mío cuando yo estaba cruzando 2 ladrones. Entonces, uno de ellos me cerró el camino y el otro se puso a mi costado. Entonces yo, no sé, me quedé así. Y me dice uno de ellos, cómprame caramelos. Ay, y yo no tenía sencillo, pero yo decía, uy, si saco mi billetera, que había cobrado justo, se va a llevar toda mi billetera, porque eran ladrones, pero querían hacer como vendedor de caramelos. Entonces el otro me había metido la mano al bolsillo de mi casaca. Cuando veo, ya estaba con mi celular. Entonces yo dije, ¿qué? Dije, oh, no acepto, bendito Dios. Dije, no, que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Pero no sé cómo me salió esa voz, esa, ¿cómo le diría yo? Esa autoridad. Como le digo, yo era tímida, pero no sé de dónde salió que el ladrón que se estaba yendo con mi celular ya regresó, porque se estaba llevando mi celular con el otro. Regresó, se dio media vuelta y regresó como un zombie. Así, regresó como un zombie y me devolvió mi celular.
Y yo me lo puso acá todavía en mi mano y se fueron caminando. Y justo había una heladera ahí que vio todo eso y me preguntó, ay, señora, ¿qué pasó? ¿Le asaltaron esos señores ladrones? Y yo le dije, bueno, sí, querían asaltarme. Pero cuando se fueron, yo después dije, no puedo creer lo que me ha pasado, no puedo creer que yo haya dicho eso. O sea, cuando tú vives por fe, van a sucederte cosas inesperadas que tú, como sabes, como lees la Biblia, lo vas a aplicar. Entonces, la cosa es que el Señor trabajó en mí. Entonces, te haces hacer cosas que tú nunca pensabas hacer. El ladrón me devolvió mi celular. Entonces, para mí fue una experiencia que nunca me había pasado. Pero sí, si hubiera sido eso antes, si hubiera ido a mi celular, me hubiera puesto, ay, a gritar, como dice, ¿no? Ladrón se fue. Pero no, el Señor me dio fortaleza, me quitó todo miedo y me hizo actuar de esa manera, me hizo proceder de esa manera. Eso es la fe. Cuando tú estás convencida que el Señor está contigo, que ningún espíritu devorador va a tocar lo que a ti te corresponde, lo que es tuyo, ¿no? Y más importante para mí era lo que estaba dentro del celular que el mismo celular, porque uno puede comprarse otro celular, ¿no? Ahí tenía información, tenía mis contactos, entonces ya, pero lo recuperé gracias a Dios, y eso es la fe. Ante los problemas también que se presentan, uso la fe. Entonces, la fe la vamos a llevar día a día ante situaciones inesperadas, porque tenemos un Dios todopoderoso que nos cuida y nos guarda cada día. Yo gracias a Dios, soy una mujer sana. Y a mi edad, tengo 57 años, no me he enfermado de nada. Y también soy abuela, imagínense. Soy, como les digo, a mis nietos les hablo del Señor, son chiquitos, ya les estoy enseñando. Entonces, así como le hablé a mis hijas, también a mis nietos. Entonces, esa es la fe, que tú la vives cada día y transmites esa fe. Les hablas. Es muy bonito vivir por fe. ¿Sabe? Cuando uno tiene algún problema en la vida que se presente, ora y pídele a Dios, Señor, dame la salida de esto, dame la solución. Si una puerta se cierra, otra se va a abrir, porque para Dios nada es imposible. Ahora, tú vas, evangelizas todo, te puedes desanimar. Cuando yo he evangelizado y le he dicho la fecha del arrebatamiento, me dice, ya te veré el 19, nos vamos a saludar. Entonces, yo les digo, bueno, pues, mira, si tú no crees, ¿qué voy a hacer? Pues, pero si tú ahorita te entregas al Señor, te arrepientes, buscas del Señor, te puedes ir. Así no creas en la fecha, porque estás viviendo en santidad. Si tú te arrepientes de corazón, te vas a ir en el arrebatamiento. Hay otro tema también que he estado pidiendo al Señor dirección para hablar acerca de los sueños y visiones, que eso voy a hacerlo en otro video. Yo les digo una cosa, que nosotros que vivimos por fe, sabemos, ¿no?, que el Señor va a venir, que va a suceder el arrebatamiento. Entonces, es algo muy bonito. No es para alarmarse, no es para, preocuparse, no, al contrario. Es algo bonito. Si tienes algo que arreglar aquí en la tierra, arréglalo. Estate en paz con todos. Ponte a cuentas. Miren, hay gente que dice, aquí es el cielo y aquí es el infierno. Así hay gente que piensa así. Y yo les digo que eso no es verdad. El cielo existe y el infierno también. La Biblia habla en muchos versículos acerca del infierno. Ese es otro tema que en otro video les voy a
les voy a hablar acerca de ese tema del infierno, ¿no? Y la gente no cree que existe el infierno. Dice, acá es el infierno. No, aquí no es el infierno. Yo les voy a decir esto. En su Biblia Dios habla hoy, porque yo tengo esta Biblia que me regaló mi hermano cuando yo me casé. Le he estado leyendo toda la Biblia. Después me he comprado la Reina Valera. Pero en la Reina Valera no está la introducción, habla de frente el libro primero de Moisés, Génesis, ¿no? La creación. En cambio, en Dios habla hoy dice, este libro, en la introducción dice así, este libro establece desde el principio la relación de Dios con el hombre creado por él, a quien confía el dominio del mundo y para quien quiere el bien y la felicidad a cambio de obediencia y fidelidad. ¿Ve? El Señor nos dio aquí para vivir en este mundo, para tener el dominio del mundo a cambio de la obediencia y fidelidad a Dios. O sea, el Señor nos da esa felicidad, sino que muchos no lo saben y buscan la felicidad en otras cosas, inclusive en caminos equivocados. Entonces, acá el Señor nos está diciendo. Entonces, lo que tú vives ahora es el resultado de tus decisiones pasadas. Tú eres responsable de tu destino, de tus decisiones. Si nosotros caminamos de la mano de Dios, caminamos con el Señor, todo nos va a ir bien. El Señor nos va a guardar, nos va a respaldar. Así que si tú vives una vida tranquila y en paz, feliz, porque has vivido en los caminos del Señor, gloria a Dios, has tomado la decisión correcta. Pero si tú vives una vida fatal, terrible, es por causa de tus decisiones, porque tenemos el libre albedrío. Entonces, de nosotros depende. Pero les digo una cosa, que Dios ya conoce nuestro destino y nuestro futuro. Sea la decisión que tomemos nosotros, Él ya lo sabe. Así es que si tú quieres que todo te vaya bien, todo deja en manos de Dios y camina con Dios. Así como caminó Enoc, así como caminó Moisés, Elías, obedeciendo a Dios, José. Dios estuvo con José hasta cuando José lo metieron al calabozo por causa de una calumnia. Dios nunca lo abandonó a José. Siempre fue fiel al Señor. Entonces, Dios nunca te va a abandonar si tú caminas de la mano de Dios. Así que la fe es importante para el creyente, porque todos dicen, yo también tengo fe. Todos, gente inconversa también, ¿no? Dice, no, sí, yo tengo fe todo. Pero hay dos tipos de fe, la fe natural y la fe sobrenatural. ¿En cuál nosotros vivimos? En la fe sobrenatural. La fe natural todos lo tenemos. Por ejemplo, si tú te vas a tu trabajo, vas a trabajar todo un mes porque sabes que te van a pagar. Si tú vas a tomar el bus, tú sabes y te paras en el paradero porque sabes que va a pasar el bus en el paradero. Esa es la fe. Pero es una fe natural. Y la fe sobrenatural es la fe que viene de Dios. Es la fe que mueve montañas. Es la fe que abre puertas donde te las cierran. Así es que si tú crees en el arrebatamiento, prepárate. Santifícate más para que seas arrebatado, para estar con el Señor. Por eso nosotros no debemos dejar que nadie debilite esa fe. Júntate con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te echarás a perder, dice la palabra, ¿no? Así es que si tú eres luz en tu casa, lleva la palabra, todo. Pero si no te creen, ¿qué vas a hacer? Déjalo todo en manos de Dios. Dios nos tiene por un tiempo en cierto lugar. Después el Señor nos lleva a otro lugar, no sé, pero el Señor siempre va a cuidar de su pueblo. Sí, mis queridos hermanos, así es que si Dios permite, voy a hacer otro video acerca de los sueños y visiones que el Señor
también quiere enseñarnos, ¿no? A su iglesia, a su pueblo. Bueno, eso era todo por hoy y que Dios los bendiga. Hasta otro próximo video, Dios mediante. Chao.